Hola a todos los que nos estáis escuchando, familias, padres, madres interesados en temas relacionados con la educación, el desarrollo y la crianza de vuestros hijos e hijas. Soy Marta Iglesias, bienvenidos al canal de podcast del Colegio Británico de Aragón. Hoy tenemos una nueva charla que hemos denominado Del niño tirano al adolescente violento. Para ello contamos con Raquel de Villa Ceballos, orientadora del Colegio Británico. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, Marta. En el podcast de hoy estamos muy contentos de poder charlar con Emilio Calatayud. Él es el juez de menores en Granada y autor de varios libros sobre educación y adolescentes. Bienvenido, Emilio, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Emilio. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación, es un placer. Emilio, tus sentencias han sido famosas por ser ejemplo de servicios a la sociedad. Sentencias como trabajar 100 horas en una asociación de discapacitados por haberlos insultado en redes sociales o impartir 100 horas de clases de informática a un joven que había hackeado varias empresas. En nuestro colegio trabajamos el aprendizaje-servicio como forma de educación para el alumnado. ¿Crees que se aprende más a través de la vivencia de experiencias y del ejemplo que de los castigos o de la privación de libertad en casos extremos? Hombre, yo soy partidario de todo, pero desde luego muchas veces el tomar conciencia del hecho cometido pues no tiene que llevar consigo una privación de libertad, sino que hay muchas formas. Y entre ellas, pues por ejemplo, pues son este tipo de medidas. Y luego, sobre todo, también lo que me planteo mucho y lo hago con muchísima frecuencia, que es la que más se pone, es que condenar a los chavales a estudiar. Pero sí, yo por ejemplo he condenado a muchos chavales que se han hecho con vídeos metiéndose con discapacitados, pues los han metido a trabajar en colegios que hay discapacitados. Los que cometen delitos a los mendigos, pues los mando a trabajar en Cáritas o los mando en bancos de alimentos, etcétera, que muchas veces es para que se den cuenta y tomen conciencia del daño que hacen con su actitud. Entonces sí, todo es fundamental, pero no solamente la privación de libertad, que a veces pues no me queda más remedio, pero la experiencia es muy buena y que tomen conciencia de las consecuencias de sus actos de muchas formas, y entre ellas la que más me gusta es estudiar. Sí, al final lo que consigues con este tipo de sentencias es una conexión con la realidad, ¿no? Que a lo mejor a veces pierden y por Hombre, eso... Claro, es que no son conscientes, es que son niños, son inmaduros y no son conscientes del daño que hacen. Entonces muchas veces cuando ven las consecuencias de hechos similares a los que ha cometido él, ven las consecuencias de eso, pues muchos toman conciencia. Y de hecho, con el tiempo yo tengo voluntarios en todas estas instituciones que han sido previamente condenados. Sí, por lo tanto se demuestra la eficacia, ¿no? Del poder contactar con la realidad. Qué mejor aprendizaje que ese. Eso es la mejor escuela que hay. Y la verdad es que por eso digo que es una jurisdicción muy agradable, muy gratificante. Porque yo siempre lo digo, yo los que absuelvo no vuelven. Yo me relaciono con los condenados. Y a mí me dan ejemplos de vida todos los días. Emilio, este sábado pasado diste una conferencia en Zaragoza, en el Patio de la Infanta, que estuvo muy bien, por cierto, y hablaste sobre menores y redes sociales. Y es que vemos como las conductas violentas entre los adolescentes se están trasladando a las redes sociales con demasiada facilidad e impunidad, ¿no crees? Sí. Y eso últimamente estamos teniendo bastantes juicios a través de las redes sociales. Lo vuelvo a decir, nos estamos equivocando en la educación de los hijos. Primero, los padres tienen que controlar a sus hijos. Los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos. Entonces hay que controlar lo que hacen nuestros hijos, y más en las redes sociales. Entonces yo siempre lo digo, está aumentando los maltratos de hijos a los padres, están aumentando los delitos sexuales, de abusos, de agresiones sexuales, y hay mucho acoso también por las redes sociales, y está aumentando esa violencia entre los chavales, la mala educación, y nos está trayendo consecuencias muy desagradables. Tal es así que el otro día lo dije, yo tengo actualmente, en el último mes he tenido que encerrar a 3 niñas de 15 años activando el protocolo de suicidio como consecuencia de adicciones a las nuevas tecnologías y luego el acoso
y una niña fue por anorexia y bulimia, pero todo relacionado con las redes sociales. Ya. Y Emilio, como padres, ¿qué tipo de conductas problemáticas o malos comportamientos no debemos consentir? Por ejemplo, si detectamos que han vendido pues algo en Wallapop de manera fraudulenta, o si directamente nos enteramos de algún robo o hurto. Es decir, ¿dónde estaría el límite? En el momento en que empiezas a sentir que tu hijo se te está yendo de las manos. En el momento en que un menor empieza a amargarte la vida, preocupando al matrimonio o al padre o a la madre, vamos, hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Ahora, siempre y cuando el chaval tenga 14 años. No pasa nada por denunciar a un hijo, pero hay que controlar lo que hacen nuestros hijos. Ahora, a mí, y lo vuelvo a decir ahora, me parece una barbaridad que niños de 12 años tengan móviles de última generación. Me parece una auténtica barbaridad. Son menores. Y entonces hay que controlar a nuestros hijos. Yo por eso digo que la edad mínima para tener un móvil debería de ser los 14 años, las que se le puede exigir responsabilidad a ese menor. De la otra forma, los padres siempre vamos a responder de lo que hacen nuestros hijos, y más nos vale que controlemos lo que hacen nuestros hijos. Aunque haya gente que diga que se viola la intimidad. Bueno, eso es discutible, porque yo soy el responsable de la educación de los hijos. Y los colegios son un complemento en la educación de los hijos. Pero muchos padres al final... Entonces también, y muchos colegios permiten la utilización de las redes y de los móviles y tal en el colegio, que también hay que decirlo. Y muchos colegios se basan también en activar el protocolo de no sé qué de acoso y tal para eludir sus responsabilidades. O sea que aquí estamos pringados todos. Primero los padres, después los colegios, y no digamos las leyes educativas que tenemos. Y la sociedad en general, al final. Y la sociedad, claro. Mira cómo está la sociedad. Mira, nada más que tienes que ver el telediario. Sí, porque el problema, por ejemplo, de los móviles es que es verdad que a chavales con 11, 12 años, ¿no?, ya suelen tener todos móvil. Pero, claro, muchos padres ven que todos los amigos de sus hijos tienen móvil. Amigo, ¿cómo no va a tener mi hijo móvil, no? Pues eso, pero es su hijo. Yo por eso lo digo a los padres. Yo prefiero que mi hijo me denuncie porque estoy violando su intimidad a que un juez me condene por las consecuencias de los hechos que comete mi hijo a través de los móviles y de las redes sociales y de la historia. Me parece una vergüenza que el regalo estrella, y lo digo ahora que estamos llegando a Navidad, de Papá Noel y de los Reyes Magos, pues sean móviles de última generación a criaturas de 12 años. Me parece una auténtica barbaridad. Y siempre lo digo en plan irónico, a ver si la gente lo entiende. A este paso vamos a llegar a un país laico. Como vamos a ser un país laico, pues gracias a Dios no va a haber ni Reyes Magos, ni Papá Noel, ni nada de eso. Cuando lleguemos a eso y no tengamos Navidades, pues entonces los Reyes Magos ahorrarán los móviles de última generación. Pero ya verás como los regalos estrellas para las criaturas de 10 o 12 años, móviles de última generación. ¡Hala! Con internet y con todo. Que parece que tenemos que tener localizado a los niños más que al ministro del Interior. Sí, bueno, a veces. Bueno, y para finalizar, Emilio, ¿qué consejos darías a las familias que nos están oyendo para prevenir que sus hijos pues recurran a comportamientos violentos o a este tipo de conductas? Yo siempre tengo por ahí el decálogo para formar un delincuente, que si se siguen esos consejos hacemos un pequeño tirano en casa. Sí, eso. Pero sobre todo es que no seamos amigos de nuestros hijos, que somos sus padres y que hay que saber decir que no, y hay que poner límites y hay que controlar a nuestros hijos. La frustración es buena. El decir que no a nuestros hijos duele muchas veces, pero no queda más remedio que decir que no. No somos amigos de nuestros hijos. Y los maestros exactamente igual, no son colegas de los alumnos. Son sus maestros, ni más ni menos. Entonces la autoridad de los padres es necesaria, la autoridad de los maestros es necesaria. Y sentido común. Están madurando y tienen que aprender también del ejemplo, ¿no? Del ejemplo del adulto, tanto profesor, padre, madre. Y la frustración es buena, Y luego siempre lo digo también en plan irónico por los católicos que recen mucho y los no católicos porque reciban mucha energía positiva, porque hoy día es muy difícil ser padres. También es muy difícil ser hijo. Entonces que Dios reparta suerte. Sí. Y siempre lo digo a los padres,
Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres. Sí, sí. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Emilio. Hasta aquí nuestro segundo podcast del Colegio Británico. Gracias por tu intervención y bueno, pues esperamos tenerte en futuras ocasiones con nosotros. Y a vosotros, padres, madres, familias, gracias también por escucharnos y hasta el próximo podcast.